acontecimientos que son dignos de destacar. Hola, ¿cómo estás, Soledad? Sí, lo que hemos visto en séptimo día de conflicto bélico, de guerra, es que va en escalada. Sí. Y eso ha sido evidente con la ofensiva, tanto aérea como terrestre, que ha hecho Rusia en territorio ucraniano. Y ahora no solo tiene con la mirada fija a Kiev, que es la capital. La verdad es que ahora Rusia está atacando los corazones de las principales ciudades de ese país por tres frentes: el frente norte, el frente del este, y ahora se ha intensificado en las últimas horas el frente sur. Tú hablas de la diferencia horaria, son 5 horas más allá, por lo tanto ya son las 6 de la tarde, donde también estamos en la antesala de la segunda ronda de conversaciones entre la delegación rusa con la delegación ucraniana. Sin embargo, no está el clima para que haya una buena gestión en ese sentido, porque estamos viendo las imágenes de las últimas horas que corresponden a una serie de bombardeos. Bombardeos que no fueron objetivos estratégicos. Lamentablemente fueron bombardeos que afectaron a objetivos como edificios habitacionales, barrios residenciales e incluso una universidad. Donde se han desarrollado los mayores bombardeos en ese sentido ha sido la ciudad de Kharkov, que se encuentra al noreste de Ucrania. Y además hay otras ciudades como Zitomir, donde destruyeron varias casas e incluso uno de estos misiles impactó de lleno a un hospital donde están siendo atendidos los heridos y donde muchos también buscan refugio. Hay reportes claros de que ahí impactó un misil crucer para atacar este edificio. Por lo tanto, los rusos están entrando con mucha fuerza. También en Jersón, que es la parte sur, un lugar muy estratégico cerca de la anexión de la península de Crimea, porque ahí está un punto estratégico en lo geopolítico, me refiero al Mar Negro. Por lo tanto, sigue asediando Rusia a Ucrania, lo está acercando cada vez más. Así como estaba acercando a Kiev, ahora está acercando mucho más al país en su totalidad. Y en ese contexto estamos con un informe muy complejo. Según lo han dicho las unidades de emergencia de Ucrania, ya son más de 2.000 los civiles que han fallecido en estos combates y sobre todo en estos bombardeos aéreos a estos puntos. Por lo tanto, hay mucho que lamentar en ese sentido y estamos poco a poco dando a conocer estas nuevas bajas. Las bajas se refieren a los militares de uno y otro lado, que también los rusos han reconocido, pero también varias bajas desde el lado ucraniano. De hecho, bombardearon cerca de Kharkov una base aérea militar, ucraniana. Ya han muerto 70 soldados en las últimas horas. En extremo complejo, imágenes, Marian, extremadamente dolorosas, testimonios además muy dolorosos. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra enviada especial, Andrea Aristegui, a quien además la vemos en pantalla aquí junto con Marian Schmidt. Andrea, te saludamos, gracias por el trabajo como siempre y actualicemos datos, ¿no? Porque el éxodo ya alcanza a más de 900.000 personas. Impresionante cómo ha ido creciendo en los pocos días esta cifra, ¿no? De refugiados que están saliendo precisamente de Ucrania, la mayoría de ellos con rumbo a Polonia. Este es un conteo, una estadística que lleva el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, una cifra que podría alcanzar incluso las 7 millones de personas. ¿Cómo has vivido esta jornada? Bienvenida al informativo. ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas tardes. Exactamente, esa cifra que hemos conocido durante esta jornada de parte de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas habla ya de casi 900.000 personas que han abandonado Ucrania en estos casi 7 días de conflicto. Exactamente 874.000 refugiados, que es 200.000 más en apenas 24 horas, para que entendamos la velocidad de lo que está ocurriendo en estos lugares. Nosotros estamos en el punto fronterizo de Médica, en uno de los pasos que tiene la frontera de Polonia con Ucrania, pero esto se está repitiendo en otros lugares. De hecho, yo te voy a mostrar, Sol, estamos a solo metros del pórtico de ingreso de los vehículos que llegan desde Ucrania. Es justamente en ese lugar donde entran los autos que vienen escapando, algunos de ellos haciendo una fila de muchos días, con gente que ha estado esperando en condiciones sumamente complicadas. Y por eso que es en este lugar donde yo me encuentro, a pocos metros del ingreso, que se ha organizado toda la ayuda. Aquí hay gente que son voluntarios, todos ellos, cada una de las personas que se encuentra a esta hora en este lugar
voluntarios que están tratando de entregar una primera ayuda a quienes ingresan a territorio polaco. Aquí les entregan alimentación, aquí les entregan comida, les entregan también información, una guía de lo que puede pasar con ellos en las próximas horas en términos de asistencia que requieran para poder tener una noche en un albergue o tener una residencia por los primeros días en los que van a estar en el país, sobre todo para quienes no tienen familiares directos. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, aquí ya se empieza a sentir las bajas temperaturas, por lo tanto el trabajo que están haciendo aquí los voluntarios es fundamental. Hay una gran cantidad de personas que están ayudando a los casi 454.000 personas que han ingresado a Polonia, porque son más de la mitad del total de los refugiados que han ingresado hasta este sector. Y la gente se organiza a través de las redes sociales para poder prestarles distintos tipos de ayuda, traslados, comida, alojamiento, trabajo, transporte, en fin. Hay una red ciudadana de voluntarios que están en este punto, pero también están en otros lugares, Sole. Súper interesante lo que tú nos relatas. Déjame aportarte solo algunos datos a ese trabajo, Andrea. La agencia efectivamente para los refugiados de Naciones Unidas tiene cifrada en aproximadamente 900.000, ¿no? Las personas que han salido desde ese punto. Tú ponías la cifra exacta, 875.000, la mayoría, 450.000 de ellas han llegado a Polonia, que está resistiendo, ¿no?, el mayor embate con la cantidad de refugiados que necesitan hoy día guarecerse en un país donde haya seguridad, mientras que a Hungría han llegado 116.000 personas, a Moldavia, Eslovaquia y Rumania se han registrado 79.000, 67.000 y 44.000 refugiados respectivamente. Lo que tratamos de establecer, Andrea, y eso tú lo tienes más claro allá, que se trata efectivamente de naciones limítrofes, ¿no? Pero lo que se espera es que esta cantidad de refugiados vaya avanzando por Europa. De hecho, hoy día la prensa española habla de los primeros refugiados que han llegado hasta su país, o sea, hasta el otro borde de la península. Sí, exactamente. Estamos hablando principalmente de los países vecinos, pero también ya se está empezando a ver el éxodo de personas que han cruzado a través de estas fronteras para posteriormente ir hacia otros lugares. Veíamos gente que quiere ir hacia Alemania, hacia Francia o hacia España, hacia distintos puntos, porque además hay que entender que va a ser necesaria la colaboración de todos los países, mucho más allá de los países fronterizos con Ucrania, por la cantidad, la magnitud de lo que va a significar esta crisis migratoria. Se calcula de parte de la propia Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas que van a ser cerca de 12 millones de personas desplazadas a nivel interno en Ucrania, porque la gente está escapando desde la zona este hasta el oeste. No todos cruzan las fronteras, hay gente que se queda en las ciudades del oeste del país y se proyecta que en los próximos meses va a haber un éxodo de 4 millones de personas. Va a ser, dicen, la peor crisis migratoria de este siglo, y es por eso que no solamente se requiere de esta organización, que por supuesto es muy importante, que yo mencionaba, que tiene que ver con los voluntarios, con los esfuerzos de la ciudadanía, e incluso de los gobiernos, sino que va a requerir un esfuerzo conjunto a nivel internacional para poder tratar de dar una respuesta a lo que está sucediendo aquí y que nosotros lo vemos permanentemente. Ahora, Andrea, hemos tenido muchísimas conversaciones con gente que viene Sole con niños chiquititos que están llegados después de haber viajado durante bastantes días y con también muchos temores. Hoy, de hecho, Sole, conversamos con una mamá que venía con sus 2 hijos chiquititos y nos contó algunas cosas respecto a su ingreso. Ellos no entienden la situación porque no les he contado qué está sucediendo. No quise molestar a los niños porque no quería que entraran en pánico, ya que no han escuchado disparos. Mis padres viven y trabajan en Polonia, por lo que ahora tengo dónde llegar por ahora. Qué impactante para ti, Andrea, que estás recogiendo, ¿no?, allí en primera mano esos testimonios tan llenos de dolor, ¿no?, de personas que han tenido que dejar sus casas, recordemos esto, dejar sus departamentos. No saben hoy día si esos lugares han sido bombardeados o no, si van a estar cuando ellos regresen, tampoco saben si van a estar los maridos y los hombres o las parejas o sus familiares que efectivamente debieron quedarse en Ucrania. Quería así hacerte una pregunta.
Este lugar donde tú te encuentras es un punto de paso, porque lo vemos muy bien abastecido. Efectivamente hay trabajo de voluntarios entregando comida, fuego, abrigo, ropa, etcétera. Pero yo me imagino que es un lugar de paso para que las personas puedan llegar hasta un otro lugar definitivo, dispuesto incluso por las autoridades polacas. Exactamente, Soli, y muy bueno que me lo preguntes porque quiero explicarles lo que ha estado ocurriendo durante estos días, desde que nosotros llegamos hace ya 4 días a lo que sucede hoy. Antes la situación era bastante más desorganizada, digamos, era una ayuda espontánea, pero que no tenía una orgánica como la que tiene hoy. En estos momentos, el ingreso de la gente desde Ucrania, me voy a correr porque aquí está llegando el humo. El ingreso era principalmente de gente caminando. Y eso generaba un desorden aquí una vez que cruzaban el borde de la frontera. Ahora lo que están haciendo es desde antes de que crucen, los suben a los buses, a la mayoría de ellos, y los llevan hacia otros puntos de las ciudades más cercanas o localidades pequeñitas que hay más cercanas, y desde allí se distribuyen hacia otros lugares. Por lo tanto, la gente que llega aquí es gente que está esperando a algún familiar o que definitivamente no tiene ningún tipo de asistencia y que desde aquí le prestan esa ayuda para saber qué va a pasar con ellos después. Es decir, llegan a este lugar, comen algo porque vienen con hambre o toman un té, se aprovechan de proveer de ropa. Aquí tenemos de hecho algunas de las gran cantidad de ayuda en ropa que sigue llegando. Se abrigan y de ahí en adelante esperan a que les entreguen una respuesta respecto a qué puede pasar con ellos, a dónde pueden ir, a dónde pueden tener una primera noche de alojamiento y bueno, ya empezar a ver también qué podría ocurrir más a largo plazo con su situación, si es que pueden viajar a otro país o si definitivamente van a requerir una asistencia de manera más permanente aquí mismo en Polonia. Se entiende perfecto. Marian Schmidt está aquí también con nosotros, Marian, para compartir información no solo respecto de la situación de los refugiados, sino respecto de con qué se está encontrando el ejército ruso. Leí en la mañana un artículo súper interesante que venía, no sé si en El Mundo o en El País, en El Mundo, que habla del atasco ruso, porque se han encontrado efectivamente con comida que está vencida, el ejército, digo, con poca gasolina, con bombas de 50 años y con algunos walkie-talkies que parecen de juguete. Y esto ya ha sido verificado, porque básicamente lo que se trata acá es de que las fuerzas rusas digan eso no es verdad, la verdad es que estamos súper bien armados y estamos avanzando hacia la capital de Kiev. Pero efectivamente, y tal como lo relata este medio español, son datos y antecedentes que se han verificado. Es decir, Rusia estaría encontrándose con un panorama muy distinto al que en un comienzo Putin creyó. Exactamente, de hecho hay reportes incluso audiovisuales de lo que tú haces alusión de reportábamos este gran convoy de más de 60 kilómetros de blindados, de tanques, y donde hay artillería, y es allí donde se traslada también el combustible y también los enseres, la comida para estas tropas. Y hay registros audiovisuales de cuando muestran, por ejemplo, la comida con la que se quiere alimentar a los efectivos, efectivamente estaba vencida. Y eso llama mucho la atención porque aquí estábamos viendo la gran diferencia en cuanto a poderío armamentístico de Rusia versus Ucrania. Ucrania contaba con todo un poderío, pero de la era soviética, bastante pasada de moda, a diferencia de los rusos que lo tienen mucho más actualizado y un poder además nuclear, que es la primera potencia mundial en eso. Más de 6.000 ojivas tiene, junto con Estados Unidos, el 90% del poder nuclear. Y en ese contexto ha hablado el canciller ruso, Sergei Lavrov, y ha dicho y ha hablado por primera vez, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se desate la Tercera Guerra Mundial. Y eso activó inmediatamente las alertas, por eso se está viendo el tema de los suministros que haces tu alusión, pero también esta crisis humanitaria, porque lo que se estima, ella dice cifras muy ciertas. Para que se hagan una idea, en Ucrania viven casi 45 millones de habitantes, que es prácticamente la misma población que tiene Argentina. Y se estima que entre 4 y 5 millones sean refugiados, abandonen el país. Y donde se encuentra exactamente, Andrea, sería 1 millón los refugiados que pasarían
por Polonia, que es el punto de partida de estos refugiados. ¿Por qué? Porque cruzan a los países limítrofes, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, pero desde allí tienen que seguir hacia su destino. ¿Y cuál sería ese destino? Están abriendo las puertas los otros países europeos, están abriendo las puertas algunos países americanos. Llamó la atención, el último de ellos ha sido el presidente de Brasil, Bolsonaro, que ha dicho que ellos sí recibirían refugiados ucranianos. Marian, tú mencionaste algo que queremos compartir ahora con Andrea. Desde acá lo vemos, Andrea, con la alarma, por supuesto, de que se desate una tercera guerra nuclear. Yo me imagino que si nosotros lo vemos con preocupación, que estamos al otro lado del planeta, me encantaría saber qué es lo que ocurre allá. Yo sé que hay un tema de barrera idiomática, pero con todo el reporteo que tú tienes y que has investigado allá, ¿qué es lo que se dice sobre esta eventual guerra nuclear? Que sería totalmente distinta, ¿no?, a una guerra anterior y que sería mucho más destructiva y devastadora para Ucrania. Yo diría que la sensación que existe de la mayoría de las personas es de incertidumbre total. La gente dice que no sabe qué es lo que puede venir y que por lo mismo han tomado la decisión de dejar el país, porque hay gente que ha estado, por ejemplo, en zonas que en estos momentos no está bajo ataque, pero dicen no sabemos si en unas horas más o en unos días más eso va a ocurrir. Por lo tanto, preferimos salir inmediatamente antes de que nos tengamos que enfrentar a una situación de esas características. Y hay un elemento adicional, que es que no solamente hay un éxodo de ucranianos, sino que también personas de otras nacionalidades que han tenido que cruzar la frontera y que después tienen que seguir a sus países de origen o buscar alguna otra alternativa. Quiero aprovechar, Sole, de conversar con un voluntario que está a esta hora aquí. Son muchos, hay muy jóvenes, hay gente mayor de distintas ciudades y todos están aquí con el objetivo de tratar de entregar una mano, ayudar a quienes lo necesitan. Vamos a conversar entonces con uno de los voluntarios. Hi, what's your name? My name is Pavel. Pablo, where are you from? I'm from Poland, Krakow. Okay. Vamos, Sole, a hacer la traducción simultánea con Camilo Cuadra, nuestro productor, para que salga más rápido. ¿Sí? What are you doing here today? I came here today with my friends, colleagues from work. We took a voluntary day off, and we decided to come here to help. And it's the second time we're here since the work broke out. Vine aquí con mis amigos, mis colegas de trabajo y venimos acá para poder ayudar en todo lo que podamos. How long are you going to stay? Unfortunately, we can stay only here today till the night, as long as we can. We need to get back to work, to our kids and families in Krakow. But we will be back here. Estaremos lamentablemente hasta esta noche, todo lo que podamos, hasta la hora que sea, porque mañana tenemos que volver al trabajo en Cracovia. No, we have lots of people coming here. As you might have seen, being here for quite some time, there are a number of refugees from different countries, foreign students. When I was here on Saturday, I met students from Africa, from Asia, who don't speak the language, neither Ukrainian nor Polish, and have a lot of difficulties to find themselves in this horrible reality. Tenemos gente de muchas partes del mundo, muchos estudiantes internacionales de diferentes nacionalidades que han llegado acá con esta cosa horrible que está pasando y estamos recibiéndolos a todos. We have a Syrian family there. Exactly, yeah. I've just spoke to a Syrian family who's waiting. We're going to give them a pickup to a shelter in Przemyśl, which is 20 minutes from here. They're going to stay. It's a family of 8. They speak fluent Russian, which means they come from one of the post-Soviet Republic countries. And when I ask them, they confirm they're fleeing second time because they actually started fleeing from Syria. Tenemos una familia de 8 personas que viene desde Siria. Ellos hablan ruso de forma hablan muy bien, muy fluida. Y vienen escapando por segunda vez, escaparon de Siria, hoy están acá y están tratando de llevarlos hasta el pueblo más cercano, que está más o menos unos 20 minutos, para poder darles refugio en esta segunda oleada de escape que ellos tienen. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you for your job too. Andrea. Bueno, ahí le agradecíamos, ¿no?, por la entrevista y también por el trabajo, Sole, que están haciendo, porque ha sido sin duda fundamental para poder
ayudar a quienes en estos momentos están en una situación realmente muy, muy precaria. Sole. Da cuenta su testimonio detallado de dos aspectos que me parecen también, Marian, fundamentales. Lo primero es la presencia de personas de todas las edades y de todos los países de Europa que han llegado a trabajar de voluntarios. Andrea abría el despacho destacando eso. Es decir, personas que han ido hasta estos puntos fronterizos a ayudar y simplemente a trabajar. Él decía, me reuní con mis amigos del trabajo para venir precisamente a aportar. Lamentablemente ya nos tenemos que regresar a Cracovia. Y lo segundo es el caso, Andrea, sirio que pone él. Es decir, que no es una familia. Aquí vamos a ver cientos y probablemente miles de refugiados, y hemos visto otros testimonios en días anteriores de personas que llegaron a Ucrania, es decir, como refugiados escapando de otros países, claro, de otras guerras como por ejemplo Siria, y que ahora tienen que salir de Ucrania para trasladarse a otro país. Y hay un común denominador, Andrea, que es proteger la vida. Y es por eso que la frontera, en este caso con Polonia, en el lugar donde tú te encuentras, está absolutamente abierta. Ellos tienen una calidad de refugiados distinta. Se están moviendo para salvarse. Sí, sí. Sí, los ucranianos tienen más facilidad para ingresar, Sole, que los ciudadanos de otros países. Y ese ha sido un tema también. Hay gente aquí que se queja de que ellos han tenido un trato discriminatorio, que por los países de origen o por su color de piel muchas veces tienen que demorar bastante más tiempo, o incluso que les han dicho una vez que llegan a la frontera que se regresen a Ucrania porque no van a poder pasar. Hay distintas situaciones que son bien complicadas. Entendemos que hay un trato que tiene que ver con el procedimiento migratorio propiamente tal, es decir, que hay exigencias desde el punto de vista de los documentos, del tipo de pasaporte, si es que son de la Comunidad Europea o no, pero hay quienes se quejan de que las diferencias van más allá de eso. Y hay una información que nosotros conocimos y que la publica un medio local durante esta jornada que es preocupante. Que ya durante las últimas horas, en una localidad muy cercana donde nosotros nos encontramos, ya hubo una persecución de tipo racista en contra de migrantes que están llegando a este lugar. De personas que dicen que esta localidad o este pueblo es para los polacos y no para otras personas. Y ese es un tema que también hay que tener en consideración, que si no hay medidas para abordar esta crisis migratoria adecuadamente, se van generando, y eso lo sabemos bien también por lo que ocurre en nuestro país, reacciones que pueden llegar a ser violentas en contra de quienes están buscando refugio. Ese es un tema que me parece que hay que mencionar también, porque es uno de los desafíos que van a venir en las próximas semanas y meses con lo que se está viviendo en este punto de Europa. Que va a ser muy crítico, Andrea, porque independiente de que se muevan, yo lo digo con esta liviandad, ¿no? Pero son los datos, 5 o 7 millones de personas ya es cualquier cantidad de gente. La propia ACNUR decía que independiente de esa cifra, 12 millones de personas, de ucranianos, van a necesitar ayuda, lo que implica hoy día mover un fondo cercano a los 1.500 millones de euros, ¿no? Pero tenemos la incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar la guerra, es decir, cuánto tiempo van a estar estos refugiados efectivamente en Polonia, lo que puede desatar, obviamente, movimientos nacionalistas en contra del ingreso masivo de estos refugiados de guerra. Andrea, querida, estupendo trabajo como siempre, quedamos allí en contacto, te liberamos algunos segundos para que puedas seguir trabajando allá. Seguimos nosotros con Marianne Schmidt revisando lo que está pasando aquí respecto de los bombardeos y cómo se están moviendo las tropas en esta guerra en Europa. Marianne. Sí, porque así como estamos reportando, como ocurren las guerras, las crisis humanitarias, también está la gran ofensiva. Vamos a ver inmediatamente, como se dice en la jerga, ¿verdad?, el teatro de operaciones de los rusos en esta ofensiva contra Ucrania. Y aquí tenemos desplegado un mapa que está completamente actualizado. Todos los puntos que usted ve de color amarillo son los lugares donde ha hecho un bombardeo intenso Rusia sobre Ucrania. Se ha focalizado, ¿verdad?, el frente del norte, este y sur. Se habla del abanico, ¿ya? Imagínense un abanico, abre el abanico, es el abanico de ataques que ha perpetrado. Entonces Rusia desde el norte, este y hacia el sur de Ucrania. El primer objetivo ha sido en el norte, está Kiev, y han tenido una resistencia tremenda. Sigue el avance de este convoy
con decenas y decenas de blindados, artillería, como les explicaba, los tanques, pero es una avanzada lenta, larga pero lenta, porque imagínense, son blindados donde también va el combustible, los alimentos para las tropas, y han tenido mucha resistencia. Vamos a revisar esas imágenes impresionantes de cómo los ciudadanos, los civiles, están frenando a esos tanques. El objetivo es Kiev, y es por eso, como han tenido una resistencia tan grande por tierra, están haciendo estos bombardeos. En el día de ayer, el más significativo, que era como un punto estratégico es las comunicaciones. Por eso han derribado la torre de televisión y ahora no cuentan con la posibilidad de transmitir ninguna cadena de televisión, y eso se va a extender por un largo tiempo. Y ahora lo que se dice es que Putin, al tener tanta resistencia con Kiev, ha cambiado ahora el teatro de operaciones y ha focalizado sus bombardeos en esta zona, en Kharkov. Y es allí donde se está desatando no solo la pelea cuerpo a cuerpo en tierra, sino también aéreo, porque lo que más se le ha cuestionado es que estos bombardeos, estos ataques han ido en directos puntos contra civiles. Han impactado bombardeos, misiles en este caso, los misiles tanto aire-aire como tierra-aire, en universidades, colegios, en el centro y en edificios habitacionales, además de barrios residenciales. Y es por eso que han hablado los servicios de emergencia ucranianos y han dicho y han activado la alerta que son más de 2.000 los civiles que han fallecido. De hecho, también se reportan que aquí es donde se está poniendo el foco, porque también es un punto muy cercano a Kiev, el despliegue de muchos militares que están llegando en paracaídas. Por lo tanto, este es el punto de conflicto hoy, si uno tuviera que hacer el resumen de la jornada. El este, que siempre ha sido bastante intenso, porque ya tienen toda la región de Donbass, donde se le dio el punto de partida y sobre todo se le abrió la puerta a los rusos para su ingreso. Pero el otro frente que preocupa hoy es el sur. Sabemos que el año 2014 anexaron la península de Crimea, por lo tanto tuvieron también la vía libre para poder ingresar desde el sur. Y ahora Kherson es el punto donde se están desarrollando en estos momentos los combates más fuertes. Y a sumarle a todo esto de los bombardeos que se han desplegado en toda esta zona, menos en la zona oeste, Independiente, que tenemos uno de nuestros equipos en Lviv, es menor, pero también es la posibilidad de escapar, entre comillas, con mayor seguridad hacia las distintas zonas limítrofes, como el país de Polonia, donde se encuentra Andrea Aristegui. Ahora se habla de la posesión que tienen los rusos en las centrales nucleares. Una de ellas, Zaporizhzhia, que es la que está activa, está en manos ya de los rusos, y como ya sabemos, hace 5 o 6 días atrás fue Chernóbil. Por lo tanto, tiene estos puntos estratégicos, y en ese contexto, más la cantidad de imágenes que se tienen de cómo han sido estos bombardeos, se habla de que están utilizando los rusos, y eso va a ser duramente cuestionado una vez que termine el conflicto, no solo bombas racimos, sino que también los termobáricos, que están completamente prohibidos y contradicen los acuerdos de Ginebra. Pero también estuvimos muy atentos anoche al gran discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Por qué hablo de un gran discurso? Porque todos los presidentes norteamericanos el 1 de marzo deben dar el discurso del Estado de la Unión. En el caso de él, que lleva más de un año en el poder, y sobre todo tiene que pronunciar este discurso en pleno conflicto bélico en Europa del Este, donde ellos han manifestado su respaldo, entrega de material bélico, pero Estados Unidos, y lo ha dicho él mismo, no va a ingresar con sus tropas porque no puede hacerlo. Marian, solo para contextualizar también la información y darte ahí una pausa. El discurso de la Unión es sumamente relevante, ¿no? Para todos los presidentes estadounidenses lo es, además, este primer discurso específicamente para Joe Biden. Era evidente que él tenía que referirse en este discurso, que es televisado y además un discurso muy potente y tiene características también y aspectos internacionales al conflicto que se está viviendo en Rusia. Es decir, debía marcar él una línea, y lo ha hecho de manera bastante clara. Ha dicho que Putin va a pagar caro por esto que está haciendo, y efectivamente, y tal como lo vemos en imágenes, muchos de los congresistas que se encontraban en ese momento levantan la bandera de Ucrania. Es más,
algunos de ellos, la mayoría mujeres, están vestidas con los colores de la bandera de Ucrania, colores que han aparecido también por toda Europa en las protestas que se han levantado a propósito de esta guerra o de esta invasión, pongámoslo en mejores términos, de Rusia en contra de Ucrania. ¿Cómo han leído los líderes internacionales y los medios el discurso de Biden? Porque ya tenemos también la respuesta de la propia Rusia, ¿no? Que nuevamente nos amenaza y nos recuerda que es una potencia nuclear. Primero, manifestar que en el Parlamento aquí hubo una transversalidad. Sí. ¿En qué sentido? Demócratas, aquí no hubo diferencias, demócratas y republicanos unidos en esta misma causa, como dices tú, vestidos con los colores propios de Ucrania, el azul y el amarillo, portando sus banderas y viviendo un momento muy emotivo que luego vamos a pasar a revisar, que es, la ovación que recibe la embajadora ucraniana en los Estados Unidos. Es una señal importante lo que tú dices, el discurso, porque en un primer momento a muchos les llamó la atención cuando comenzó este conflicto que Joe Biden en su discurso ante los medios dijera que Estados Unidos no iba a ingresar a territorio ucraniano, y es allí que el propio Zelensky manifiesta sentirse solo. Sin embargo, ahora el discurso fue mucho más duro de parte de Biden, de que Vladimir Putin se está quedando solo. Ya no es Zelensky el que se sentía solo, sino que es Vladimir Putin el que se está sintiendo solo, porque la comunidad internacional lo ha hecho ver así a través de una serie de sanciones. Claro. No solo económicas y todo, y que, ojo, está poniendo en aprieto cada día más a los rusos. Es una señal con un discurso mucho más duro y donde nuevamente toma otro tipo de medidas, como por ejemplo restringir el espacio aéreo a los vuelos rusos, pero más allá también en términos económicos hay una señal política mucho más potente. Revisemos las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden anoche, donde hace clara referencia a la complejidad que enfrenta hoy en este nuevo escenario el presidente ruso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujos, sus aviones privados. Vamos por sus ganancias mal engendradas. Y esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos. No tiene idea de lo que se viene. Bueno, ahí estábamos viendo justo el momento en que se hace la ovación y se puede escuchar, ¿verdad?, a la embajadora ucraniana en Estados Unidos, donde se ve el respaldo evidente de todo el Congreso norteamericano, con las banderas, ¿verdad?, en señal de apoyo a esta invasión, este ataque, donde se violó la soberanía, por lo tanto, duramente cuestionado en todo el mundo, por lo menos en toda la zona oeste. Bueno, hay algunos países que sí han avalado este ataque de los rusos. Nuevamente, hace pocas horas atrás, el presidente de Venezuela volvió a reafirmar su apoyo al presidente Putin. Y también este tipo de escenas las vimos durante la jornada de hoy. Durante la mañana también se vivió un momento tremendamente emotivo en el Parlamento inglés. Antes de que hiciera su alocución allí el primer ministro Boris Johnson, cuando hablan, esto es una sesión especial, una sesión especial para tratar efectivamente el ataque ruso sobre Ucrania. Y también vimos una escena similar en España. Estaba incluso presente el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, donde hacen levantarse al número 2 de la embajada ucraniana allá en Madrid, y nuevamente todo el Parlamento lo ovaciona en señal evidentemente de apoyo en momentos en que además el presidente ucraniano espera sumarse a las filas, ¿verdad?, de la Unión Europea. Ahora, yo creo que son gestos sin ninguna duda importantes, son gestos emotivos, son gestos que son transmitidos a través de todas las señales del mundo. Nosotros desde nuestro Chile estamos mirando estas imágenes y entendiendo lo que pasa. El hecho de que la propia embajadora ucraniana no estuviese como invitada de honor a este discurso de la Unión, además sentada junto a la primera dama, Jill Biden, ahí, le da un realce y provoca esta ovación. Pero ayer se lo dijo también claramente el presidente Zelensky al Parlamento Europeo: entren en acción, es decir, no nos dejen solos. Yo creo que aquí, más allá de los aplausos, hay una petición también por parte de las autoridades ucranianas de entrar en acción.
que es a lo cual se ha estado resistiendo el mundo occidental, tanto Estados Unidos como la propia Unión Europea. Exactamente. A entrar con armas, con tropas, con ejército. Exacto. No han recibido ese tipo de apoyo, no forma parte de la Unión Europea, Ucrania no forma parte de la OTAN, por eso la OTAN, ¿cómo actúa? Lo he explicado aquí como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Como Ucrania no forma parte de la OTAN, la única forma en que han apoyado es efectivamente con tropas, más de 100.000 soldados que forman parte de los 30 países miembros de la OTAN, están apostados en la frontera, listas para actuar. ¿Y por qué uno habla de listas para actuar? Basta con que uno de los bombardeos rusos alcance a uno de estos objetivos, me estoy refiriendo a, por error o no, a algún punto de estos países limítrofes con Ucrania, y ahí la cosa cambia completamente. Lo mismo pasaría en algún país miembro de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo lo están haciendo hasta ahora? Y eso también es la crítica que hace Ucrania, está recibiendo todo el material defensivo, bélico, aeronaves, suministros también, medicamentos, enseres. Pero claro, lo que quiere Zelensky es mucho más, es que se sumen a las filas, y eso no lo han tenido, pero sí lo han logrado, esa resistencia impresionante, como ha actuado el pueblo ucraniano al enrolarse, hombres y mujeres, ¿verdad?, para dar la pelea ahí en primera línea. Y después de ver entonces estos aplausos, me gustaría que pasáramos a revisar las últimas declaraciones del primer ministro inglés Boris Johnson, que hace alusión a estos nuevos bombardeos que tienen objetivos de civiles. Por lo tanto, ahora Putin, dice el premier, enfrenta un escenario muy grave de crímenes de crímenes de guerra, evidentemente. Escuchamos atentamente las palabras de Boris Johnson. Puedo decirle que lo que ya hemos visto del régimen de Vladimir Putin en el uso de las municiones que ya han estado arrojando sobre inocentes civiles, en mi opinión, ya califica completamente como un crimen de guerra, y sé que el fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando, y estoy seguro de que toda la Cámara lo apoyará. Otro de lo que se ha cuestionado, no solamente de los objetivos donde se han dirigido estos bombardeos, sino que el tipo de bombas que estaría utilizando Rusia. Yo digo estaría porque, según los expertos que han visto alguna serie de imágenes, hacen pensar, ¿verdad?, sobre todo un hongo que se vio durante la noche, se eleva esta nube de que está utilizando Rusia bombas que son ilegales, que no están permitidas, porque las guerras también tienen sus propias reglas. Exacto, lo decíamos anoche. Incluso las guerras están reguladas según los acuerdos de Ginebra, con lo cual, lo tenemos aquí en gráfica, estaría absolutamente superado ese acuerdo de Ginebra. Exactamente. Bueno, se habla del uso de bombas de racimo, que sabemos muy bien, uno de los grandes fabricantes en la década de los 70 fue el empresario chileno, ¿verdad? Y ahí estamos viendo, es una bomba que se dirige en una posición clara. Sin embargo, cuando va en vuelo, se abre y salen varias bombas. Por eso se le llama la bomba racimo. Y ahí los focos pueden ser cualquiera. Por lo tanto, aunque uno dirija esa bomba racimo hacia un objetivo, por ejemplo, estratégico, lo que se termina por desarrollar es destruir varios puntos. Y ahí puede abarcar las zonas, me refería a Carlos Cardona, las zonas que no corresponden a puntos estratégicos. Y la otra bomba que tampoco está permitida en las guerras, que también esto es parte de un acuerdo de los convenios de Ginebra, son las bombas termobáricas, que no solo hacen estallar en el objetivo, sino que se levanta una inmensa nube tóxica que puede penetrar incluso el subsuelo. Imagínense ahora que están miles de ucranianos refugiados, no solamente en sus basements que cuentan en sus casas, en sus edificios, sino que también las mismísimas estaciones del metro, porque eso es lejos, uno de los lugares más seguros donde podrían refugiarse. Y en el caso de estas bombas termobáricas, pueden penetrar hasta allá y ser aún más letales. Y es por eso que hay mucha preocupación e investigación respecto a esto. Y por eso a esta bomba termobárica se le llama la madre de todas las bombas, que también popularmente es conocida como la bomba vacío. Y esta habría sido utilizada entonces por el ejército ruso en las últimas horas. Y la denuncia que realizó todo esto fue la embajadora ucraniana de Estados Unidos, que recién veíamos ahí en el Parlamento norteamericano. Y ella misma ha destacado que es un misil
que está completamente prohibida. Veamos cómo funciona entonces estas bombas prohibidas. El cielo se ilumina, la cortina de humo cubre los edificios, la destrucción no tarda en aparecer. Misiles del ejército ruso impactan en las principales ciudades de Ucrania, dando cuenta de su poderío, ese que ha ido en aumento y que durante las últimas horas habría utilizado la que fue llamada la madre de todas las bombas. Usan la bomba de vacío hoy, que en realidad está prohibida por la Convención de Ginebra. Entonces, la devastación que Rusia está tratando de infringir en Ucrania es grande, pero los ucranianos resistirán. Estamos defendiendo nuestra casa. Fue esta declaración la que llamó la atención de todo el mundo. Rusia habría utilizado bombas termobáricas. Este tanque fue captado al sur de Rusia y a solo 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. En su interior el TOS-1 tiene sus cargadores con estos poderosos misiles de dos tiempos, es decir, en su primera detonación esparce un aerosol inflamable y luego otro contenido que crea una cortina de fuego, quemando todo a su alrededor. Y nuestro mayor problema es que ahora están disparando la gente civil, están bombardeando las casas. Las bombas de vacío absorben el oxígeno del espacio, por lo tanto las personas que se encuentren en el lugar mueren por la acción del fuego por la asfixia. Si tomamos como punto de referencia el Estadio Nacional, una bomba destruirá todo 90 metros a la redonda. A los 200 metros caerán edificios y casas, al kilómetro explotarán las ventanas y a los 2 kilómetros personas serán golpeadas por la onda expansiva. Fue una bomba que se creó en contraposición a la bomba norteamericana, que fue denominada el padre de todas las bombas. Por lo tanto, y el gran problema que se produce acá es que no es un arma nuclear. Por lo tanto, ya estamos hablando de un arma letal, como todas las armas, pero con mucha letalidad. Destrucción que también estaría siendo causada con las bombas de racimo. Estos misiles que se van distribuyendo en el cielo están prohibidos al igual que las bombas termobáricas. De ahí la preocupación que puedan ser utilizadas en los próximos días. Difumina una serie de clústeres que se denominan subcalibres. Y estos caen indiscriminadamente y no hacen diferencia entre un objetivo militar y un objetivo no militar. Y aparte, las bombas que caen sobre blindajes, sobre vehículos, lo atraviesan, y las bombas que no caen sobre una superficie quedan en el suelo, sembradas como minas antipersonales. De ser cierto el uso de este tipo de armamento, el presidente Vladimir Putin estaría cometiendo crímenes de guerra, por lo que la Corte Penal Internacional podría abrir una investigación debido a los ataques. De hecho, va a abrir la Corte Penal Internacional esa investigación. Ahora el tema es que mientras una investigación ocurre, ¿qué es lo que está pasando efectivamente con la guerra? Esta denuncia no solo la hace Marianne, la embajadora ucraniana en Washington, ¿no?, que veíamos además como invitado de honor ayer en el discurso de la Unión, ayer en el Congreso estadounidense, sino también varios grupos de derechos humanos que han estado analizando efectivamente las imágenes y que dan cuenta del uso de estas bombas absolutamente prohibidas por sus efectos nocivos, como veíamos en la nota, en las guerras. Se ha asegurado por parte incluso de CNN que uno de los equipos ha visto estos lanzacohetes múltiples que efectivamente portan estas bombas termobáricas rusas tipo TOS-1 cerca de la frontera con Ucrania, en las proximidades de una de las zonas más afectadas que veíamos en tu revisión del mapa, que es Kharkov, ¿no?, la segunda ciudad más poblada del país y donde existe preocupación porque hay gran presencia además de civiles en esa zona. A ver, volvamos al discurso de la Unión, Marianne. Ayer lo que el presidente estadounidense hace, Joe Biden, y con un tono además distinto al que le acostumbramos a ver, es primero calificar de dictador a Vladimir Putin, segundo decir que esto le va a salir bastante caro, y tercero, además de anunciar sanciones, decir que pensaba Putin, o hizo un mal cálculo, que este conflicto iba a dividir al mundo occidental. Y dice, estamos más unidos que nunca. Ahora, independiente de las acciones que se estén tomando efectivamente en terreno. Lo que desata una respuesta rusa. Una respuesta rusa y sobre todo por lo que estamos viendo del posible uso de estas bombas que están prohibidas. La verdad que en el día de ayer, podemos pasar a revisar esas imágenes, señor director. Hubo una reunión estos días, imagínense cómo están las sesiones ahí, los distintos representantes de las distintas naciones que conforman las Naciones Unidas,
día a día se están reuniendo y el día de ayer hubo una sesión tremendamente relevante y especial porque estaban tratando justamente la agresión, así hablan, vamos a tratar la agresión rusa sobre Ucrania y en ese contexto van hablando cada uno de los cancilleres de los respectivos países y cuando es el turno del canciller ruso, Sergei Lavrov, inmediatamente toda la gente abandonó esta sala, está al comienzo de estas imágenes, abandona inmediatamente esta sala en señal, aquí lo vemos, esta es la imagen, es el desaire que recibe, ¿verdad?, el canciller ruso mientras está hablando para dar nuevamente una señal de repudio y a la vez la unidad del resto de los países que está contraria a este ataque de Rusia. Acto seguido, en el día de hoy, se ha hablado, esta misma persona, según ha citado un medio de Rusia, ha hablado y ha sentado sobre la mesa la primera vez la posibilidad de que esto escale a una tercera guerra mundial, que sería además, dijo Sergei Lavrov, una guerra mundial nuclear y altamente destructiva. Es decir, ya conocemos la historia de dos guerras mundiales y si se desatara una tercera guerra mundial, que nadie lo quiere, por supuesto, y ahí sería, se involucrarían directamente ahí todos los países y sobre todo las grandes potencias mundiales, sería algo que no hemos visto jamás en la historia de la humanidad, porque sería nuclear y altamente destructiva. Obviamente, un lenguaje muy complejo, incendiario, lo voy a decir, incendiario en momentos en que en cualquier momento se sientan a negociar la segunda reunión entre la delegación ucraniana y la delegación rusa. El primer día de reuniones, que ocurrió hace 2 días atrás, el presidente Vladimir Putin dice, bueno, nos sentamos a conversar, cada uno va a negociar lo suyo, pero al mismo tiempo que dice, nos sentamos a conversar, a ver y negociar, buscar una salida a este conflicto, él anuncia de que y activa, ¿verdad?, las armas disuasivas nucleares con las que cuenta Rusia.